Ya comenzamos esta edición de Página 13. Esta es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago y la compartimos hoy con Paula Escobar Chavarría. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy buenas tardes. Y Cristian Valdivieso. Muy buenas tardes. Don Criteria para todos los efectos de este programa. Y parece que mi nuevo nombre artístico es Señora Escobar, según el exalcalde Carter, ¿o no? Ah. Dijo la señora Escobar. Que se agarraron en la entrevista, o sea, se agarraron virtualmente en la entrevista en Mesa Central. O sea, Carter se agarró con ella. O sea, él me increpó más bien. Sí. Porque la Paula no tenía posibilidad de contestar. El domingo. El domingo estuvo en Mesa Central. Sí, pues yo también estás el domingo. Yo iba saliendo del programa, sí, algo alcancé a escuchar porque claro, me estaba subiendo al auto que me iba yendo y lo agarré en la radio. Sí, un poco rudo, pero además creo medio desubicado. Me pareció el alcalde Carter porque además la crítica fue bastante a la persona más que al contenido de la columna que había escrito Paula. Sí, bueno, Entonces, yo creo que habrá que... Deben organizar un debate. Sí, solo decir, como dicen los políticos que se saltan el artículo, solo decir que... No entiendo de dónde salió. No sé, pero dime que no es algo que ya se adoptó por la cultura chilena. Solo decir. Irritante. Irritante total, pero bueno, ya que he sido increpada por un político, solo decir que he escrito muchas columnas siendo muy crítica del caso Monsalve, a pesar de que él dijo que yo no había escrito nunca nada contra Monsalve, y lo he dicho N veces en programas de televisión y en esta misma radio. Eso. No, está bien. Además, claramente yo no tenía la cuenta de tus columnas. Y yo que leí la columna de la Paula, a quien se define como feminista y es feminista, y columnas con las cuales no siempre estoy de acuerdo. En este caso, la columna aludía absolutamente a un episodio y no tenía un sesgo desde mi punto de vista. Entonces, creo que se equivocó el exalcalde y creo que además eventualmente puede no ser muy bueno para la campaña de José Antonio Kast, que tiene que ir a cuidar ciertos tonos y particularmente respecto a las mujeres, porque tiene un track record que no le ha favorecido en ese mundo. Ahora, como ya llevamos varias campañas en el cuerpo, sabemos que esto solo va a empeorar, digamos. O sea, el ambiente se pone cada vez peor de aquí a noviembre. Claro. Son difíciles los años electorales. Son difíciles. La gente no tiene idea, pero sí. Son difíciles. Todo en general, las relaciones se ponen más agrias. Y con una sociedad, una ciudadanía que no cree mucho en la política, entonces hay mucha desconfianza de base. Bueno, es muy jodido. Y con las redes sociales ahora, ni qué decir. Ni qué decir. Voy a hacer una moratoria de redes sociales de aquí a noviembre. Sí. No, hasta pero diciembre. tú no las ves mucho, sí. Poco. No, yo no las veo. Las veo poco. Bueno, Iván, solo voy a decir que uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios datos. Entonces yo digo, si alguien va a decir, por ejemplo, que yo nunca critiqué cómo el gobierno se portó con Monsalve, debiera ser cierto lo que está diciendo, no decir mentira, como cuando Parisi dijo, Cristian, que tú estabas forrado con encuestas, estabas forrado y que más encima tus encuestas eran encargadas o tenían sesgo. La primera parte de esa afirmación es correcta. No sé, tendríamos que pedirle disclosure de su cuenta. Me forro porque soy muy friolento. Eso es absolutamente un dato, un facto, como dicen. En todo caso, a propósito de encuestas, no ha podido publicarlas. ¿Hiciste encuestas? Ya hiciste, po. Si dijiste que iba a hacer. Sí. Ya, pues. No se puede hablar de las encuestas, pues, Iván. Después del programa, si quieren, conversamos sobre las encuestas. No, porque eso nos sitúa en una élite. Claro. Es inaceptable eso. Exacto. Que es uno de los problemas de esta moratoria de encuestas. Sí, ya, hablemos de la moratoria de las encuestas y esta situación de por qué, de dónde venimos, por qué salió todo esto. Hay una ley en Chile, la 20.000 algo, que dice que no se pueden publicar encuestas electorales 15 días antes de las distintas elecciones. ¿Ya? Y uno puede discutir la ley, y yo la discuto y también me voy a meter, me parece que hoy día es absurda, pero otra cosa es si discutimos lo que se supone que sanciona la ley o el hecho de que la ley no sanciona nada. Ambas cosas son medias absurdas, ¿te fijas? Porque primero, si tú tienes una ley y esta ley finalmente es vulnerada por todo el mundo y no tiene sanciones, es como que, no sé, pues durante el mes de abril cuando tenemos que pagar impuestos, bueno, vamos a hablar de este tema porque Quique no está, porque es algo que le molesta profundamente, pero imaginémonos que nosotros cuando tenemos que pagar impuestos dijéramos, total no hay multas, si uno no paga impuestos, o son simbólicos, son chicas, ¿quién querría pagar impuestos realmente? Entonces no existiría. O imaginemos que tomarse 2, 3, 4 tragos no tuviera ninguna consecuencia y después tú manejaras. La gente tomaría más tragos y manejaría. Si al final del día los riesgos se miden y en función de eso uno toma ciertas decisiones. En el caso de las encuestas, ahí hay riesgos morales y penales. Hay riesgos morales y penales, exacto. En el caso de las encuestas, se supone que hay una prohibición de publicar encuestas 15 días antes y lo que hemos visto en los últimos, particularmente diría en los últimos 5 años, desde el 2020,
donde hemos tenido más o menos, si mi memoria no me falla, al menos 14 elecciones. Con eso vamos a terminar, y esa es materia de otra conversación, porque ha sido Un particularmente récord de elecciones. regular. Vamos a terminar por lo menos con 14 elecciones, Qué lindo, algunas ¿no? cruzadas, ¿verdad? Y otras solitarias de aquí a final de año. Esto se ha ido vulnerando de manera ridícula y absurda, y donde las encuestas prohibidas circulan profusamente por todos lados. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo del tema? ¿Empezamos a sancionar a las encuestadoras y tomamos de verdad el toro por las astas y decimos, bueno, si esto está prohibido, hay que prohibirlo y efectivamente sancionarlo, porque si no la señal que se da es, mire señor, usted vulnere la ley y esto es un chiste? Pero Y espérate, ¿no hay sanción? prácticamente no hay sanción. O sea, a alguien lo han no sabemos No, que alguien lo hayan no. condenado, ¿no? Deja preguntar, Sí. reformulo la pregunta. ¿No ha habido sanción? O sea, ¿nadie lo han condenado? ¿O existe en la ley una sanción? El que incumpliere con esta norma, particularmente de Mira, Valdivieso, lo vamos a secar en la cárcel durante no, 60 eso días. te Pero puedo está asegurar. forrado, así que no Eso te importa. puedo asegurar que no, que a nadie se gana en la cárcel, y que hay multas son absolutamente simbólicas al punto que no asustan a nadie, pues es cosa de mirar lo que está pasando con las encuestas, ¿te fijas? Entonces, hay un tema bien absurdo, y la pregunta que hay de fondo es, aquí el problema es que no se sanciona la ley, que yo creo que es un problema, como cualquier ley que existe que finalmente se vulnera, o el problema es que es la existencia misma de la ley. Y tengo la impresión, evidentemente, que el problema hoy día es la existencia misma de una ley que es absurda, que es vulnerada, al punto que los mismos que debieran sancionarla ya prácticamente no la persiguen porque les parece a ellos mismos ridícula, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿lo que se pretende sancionar es lo que debiéramos discutir? Y eso creo yo, más que lo no sancionado, ¿ya? Son las dos cosas. No se sanciona, pero también lo que pretende sancionar la ley es de alguna manera bien ridículo. Que en este caso es la difusión. Y en algún momento el origen de todo esto era esta idea de que la publicación de encuestas puede influir en la decisión de los votantes. Exactamente. Y el otro tema es que en algunos casos se intentó, no sé si cuestionar, sancionar, pero los argumentos para sacarse el problema de encima son muy, muy fáciles. Es decir, no, pues yo nunca publiqué una encuesta, te dice un encuestador, solo que yo la compartí privadamente y alguien la Claro. difundió a través de las redes sociales. Por lo tanto, yo tengo las manos limpias, no tengo ningún problema. Valdivieso ni siquiera ha compartido privadamente esto, ¿no? Es que la gente a la que yo se la comparto es muy, Es muy, muy discreta, discreta. muy discreta. Eso es, Y discreción. además sabe que se expone a las penas, a las penas del infierno. A sanciones morales por parte de Valdivieso, Valdivieso. que son mucho más Bueno, después severas conversemos que de la la primaria ley. si quieren. Yo igual, en cualquier caso es muy difícil predecir una primaria, muy complejo, y además las encuestas que circularon para las primarias anteriores hicieron bastante el ridículo de alguna manera. No buen porque punto. sí, Un buen porque punto. finalmente Vamos sobre intentaron eso como después. abrochar un resultado y acercarse a él, y finalmente fueron bastante cuestionadas por los hechos al final. Ya, Pero pero no se importa. cierra paréntesis, después vamos con eso. Exacto, cerramos el paréntesis. Pero lo de fondo, Chile tiene una de las vedas más largas del mundo en materia de encuestas, ¿ya? Las democracias avanzadas hoy día están tendiendo a eliminar estas vedas completamente porque son bastante absurdas. Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Holanda, si quieren, y Suecia no tienen ninguna veda. Nada. Cero. En Estados Unidos se publican encuestas hasta el último El minuto. día en la mañana, claro. Hasta el día de la mañana, exactamente. Y otros países, en Europa, Francia tiene un día de sanción, España tiene 5 y Argentina tiene 8 días. Chile tiene, en las democracias liberales, la veda más grande del mundo, lo cual es absolutamente absurdo. Y el tema es que las encuestas igual siguen circulando y por lo tanto se limita el acceso a información a gente que no le llega la encuesta. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el supuesto que hay detrás de la lógica de la veda de las encuestas? Primero, que las encuestas influyen mucho o pueden influir mucho en una elección, ¿verdad? Marcando hacia una u otra posición las preferencias del electorado, y al mismo tiempo que la ciudadanía o el electorado es completamente susceptible y voluble a lo que digan las encuestas, y por lo tanto toma posición en función de ellas. Dos cosas que diversos estudios en el mundo, las asociaciones mundiales de opinión pública lo han estudiado, tienen muy poca injerencia, la ciudadanía y las personas tienen capacidad de tomar decisiones de manera absolutamente independiente, e incluso lo que se ha visto en el último tiempo es que gente cambia sus decisiones de voto por el mensaje que le llega en redes sociales, incluso el minuto antes de estar en la urna, mucho más que por lo que digan o no digan en las encuestas. Pero además, Ah, mira. De hecho, claro, pues si al final te llega, o sea, esto se demostró de manera palmaria el 5 de octubre del 88. El Mercurio publicó en portada el 5 de octubre. que si ganaba el sí. Encuesta Scopus da 55,3 al sí y 46,1 al no. No solo estaba despistada la encuesta. O sea, De hecho, estaba al revés. y Scopus nunca más supimos, ¿no? Nunca más Ya. supimos. Es una encuesta hecha a 48 horas del plebiscito. El más reciente estudio de opinión efectuado en todo el país señala que la posición afirmativa ha aumentado en las zonas rurales y ciudades de entre 5.000 y 70.000 habitantes.
por 700.000 votos ganaría la opción sí. El problema es que los porcentajes sumaban más de 100. Era 55,3 con 46,1. Así todo, no creo que la gente un haya pequeño calculado detalle. exactamente. Y eso fue el principal absurdo. Que Notable sumaba este- de 100, pero, notable este recuerdo. pero estamos hablando de que esos titulares, el año 88, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y nuestra audiencia también, esos titulares influían mucho, tenían mucha llegada, mucho alcance, mucha distribución. Ya. Así todo, no pasó nada. No pasó ¿ah? nada. Finalmente ¿Cómo la se gente vio? tiene, bueno, en el 88 la gente tomaba decisiones con bastante antelación, si se quiere. Hoy día las cosas son más líquidas, como se ha hablado, pero si queremos controlar todo aquello que puede incidir hasta el último minuto en la votación de las personas, vamos a tener que cortar las redes sociales, vamos a tener que impedir que la gente llegue con celulares a la boca de la urna, etcétera, porque cualquier cosa te puede terminar incidiendo. Y lo que efectivamente pasa con la dificultad de la proliferación de encuestas durante la veda electoral es que estas igual circulan y le llegan a ciertos grupos de personas que tienen más información que otras y por lo tanto estamos con un problema porque ni lo que se pretende sancionar tiene lógica, ni la sanción en sí misma produce un temor o una resistencia a la publicación. Entonces yo los invito a que conversemos cuál es el sentido real de esto, pero lo de fondo es no tiene ninguna lógica que un país tenga leyes y normas que se vulneran a vista y paciencia de todo el mundo. Y eso es en sí ridículo. Si no creemos en la norma, eliminemos la norma. Y mi postura es que hay que eliminar esta veda porque es absurda. Paula Escobar. Bueno, estoy muy de acuerdo con Cristian. Ese es el problema, que no hay mucha gente a favor de la otra Exacto, posición. ¿quién estará digamos. o la gente que está a favor no está dispuesta a decir sus argumentos, ¿no? Esta es una disposición de la Ley 20.900 de 2016 sobre fortalecimiento de la democracia y la transparencia. Y, en primer lugar, está completamente desactualizada, digamos, anacrónica, porque todos los cambios tecnológicos, como hemos dicho en esta misma mesa muchas veces, en 10 años ha pasado una cantidad de, digamos, disrupciones tecnológicas que no dialogan con esta disposición, en primer lugar. O sea, no se hace cargo de todo lo que ha pasado, que es una historia completa, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que lejos de fomentar la transparencia, hace lo contrario, como decía Cristian. ¿Por qué? Y además fomenta como la falta de accountability de las encuestadoras. Porque la misma encuestadora, como no tiene Absolutamente. ninguna responsabilidad, puede esparcir por los WhatsApp, que es la manera como se viraliza esto ahora, o por redes, o sea, puede ser una red social abierta como Twitter o qué sé yo, pero también puede ser una red social privada como WhatsApp, en el cual ya es una comunicación de tipo privado, ¿no? Que no está al escrutinio de todas las personas. 2 encuestas o 3 distintas, en el fondo, digamos, especulando con que, oye, en esta gana en este gana Jara, en este gana Toa, y después decir, esto yo lo publiqué, aquí está la prueba, y realmente la achunté, A ¿no? ver si le achunto, claro. O sea, como no Buen hay punto. no hay una certificación, digamos, de decir, esta es la encuesta que dio Criteria antes, esta es la foto que tomó y después dirá, bueno, hágase responsable que en realidad estuvo muy lejos o estuvo muy cerca. Acá se diversifica la posibilidad de que haya ninguna responsabilidad sobre eso. Y lo segundo es que empieza a pasar esto de que llegan encuestas que uno ya no sabe si son verdaderas, si no son verdaderas, si son fake news completas, y fomenta todo lo contrario de que uno crea más en el sistema de las encuestas, de la profesionalización de lo mismo, sino que cae, yo creo que a veces, francamente, en desinformación, digamos, alentada por intereses. Y por último, hay estudios muy interesantes, y lo conversamos una vez acá, del peso de los WhatsApp privados, en el fondo, sobre las elecciones, ya que es mucho más fuerte de lo que uno cree. No solo, o sea, uno está pensando como mirada siglo XX, como ya lo que sale en el diario, como muestra Iván, pero esto es como ya ni siquiera lo que está circulando en cualquier red social. Lo que a ti te manda una persona que te conoce es mucho más eficaz. Por lo tanto, si una persona te manda una fake news, tú vas a tender a creértelo porque te lo mandó tu mamá, te lo mandó tu tía, te lo mandó tu amigo. A mí, y- perdona Paula, de repente gente me escribe y me dice, oye, ¿es verdad que Criteria sacó una encuesta que dice esto? Sí. O sea, es decir, hay gente Ya. que le dice a otro, oye, Sí. en Criteria me llegó una Criteria que dice Sí. esto. Y a propósito Sí. de lo que dices tú, ese WhatsApp puede tener más incidencia. Sí. Además, aún más si no tienes cómo verificar que efectivamente existió esa encuesta. Claro, porque te lo mandó Y- alguien que tú conoces y son que cosas tienes que en no existen, WhatsApp. además, sí. Y alguien que no tiene, por lo menos en la red social, te sacarán al pizarrón alguna vez, como Iván Valenzuela puso en Twitter que Criteria tenía esta encuesta. O un bot, ya da lo mismo, el bot no sé cuántito. Claro. Pero acá nadie va a decir, oye, tú le mandaste a tu hijo, tu mamá te mandó, o sea, ¿cómo sacas al pizarrón o a la luz que alguien te mandó una encuesta falsa? Es que alguien me lo dijo, alguien me lo comentó, es que a mí me Exacto. llegó, punto. La lógica de esa comunicación es exactamente la misma que la lógica del rumor. Recuerden,
cuando se llenaron las bombas de benzina, porque empezó a circular por WhatsApp un mensaje que decía que iba a haber un paro de bomberos de Claro. benzina, de las bombas de benzina. Absolutamente. O sea, y esa fue la demostración empírica de que WhatsApp funcionaba como el antiguo correo de las brujas o como el antiguo técnica del rumor, digamos. Lo que se esparcía y nadie se hizo responsable nunca Claro. de dónde había salido una tamaño de criterio que provocó hartos inconvenientes, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Sí, absolutamente. No, yo creo que es un problema, uno podría decir un problema menor, pero un problema que está ahí y que da vuelta permanentemente. Que además creo que tiene otra repercusión, que es que finalmente los medios no pueden después hacer una suerte de accountability Claro. sobre los resultados de las encuestas y creo yo, más importante aún, sobre aquellas encuestas que aparecen en años electorales y después desaparecen. Encuestadoras. Encuestadoras, Sí, ¿eh? exactamente, o encuestadoras que dicen Como el que- caso de Scopus el 88. exactamente, que después desaparecen o que se cambian de nombre y que claramente tienen objetivos electorales. No es lo mismo una encuesta de una encuestadora que va a seguir teniendo que vivir en el mercado después de las elecciones Claro, y a una que encuesta que necesita- sale con un objetivo de posicionar un determinado candidato, de posicionar un determinado tema y que después va a desaparecer porque su negocio no es la confianza ni la reputación como encuestadora en el mediano y en el largo plazo, sino que su negocio es la campaña en particular. Y hemos tenido situaciones en este país donde eso ha pasado. Entonces, se generan los dos efectos perversos y donde al mismo tiempo esto alimenta que hayan otras encuestadoras que digan cosas que finalmente pueden ser o no ser y cuyos intereses o motivaciones no tienen que ver con la reputación de su negocio y en el mediano y el largo plazo, sino que con una campaña en particular. Claro, exactamente. Yo Paula creo que Escobar, como, chao. digamos, que al final fomenta un nivel de especulación y de menos certeza que yo he sabido de casos, incluso personeros de gobierno, parlamentarios, llaman a personas para decir, oye, lo que decía Cristian, es verdad esto. Ya no solo que te pregunte a ti un amigo o una amiga, que personas, digamos, autoridades pregunten a encuestadores serios, oye, me llegó esto, es verdad que es tuya. Hay una propuesta de la Asociación de Investigadores de Mercado en Chile, que no la conozco en detalle, pero que habla de inscribir ciertas encuestadoras en el CERVEL y que el CERVEL de alguna manera tenga información respecto de la historia de la empresa, de las metodologías que se aplican, digamos, de los márgenes de error, cosas técnicas básicas, no Claro. es una cosa muy amplia. Pero que tenga creo- una especie de registro. de registro, exactamente. Es buen- Y es que al una mismo buena idea. tiempo los medios también puedan recurrir como una fuente de chequeo de Claro. encuestadoras que se inscribieron en el CERVEL y que están de alguna manera, no sé si certificar la palabra, pero que están dispuestas a transparentar su metodología y a decir, Claro, que nosotros tengan venimos ese- a quedarnos en el tiempo acá. Que y tengan somos ese una requisito, oferta claro. seria. Exacto. El CERVEL te acepta la inscripción si es que tú estás dispuesto a Claro. transparentar tu Claro. método. Por ejemplo, es una buena cosa. Ya, entonces está claro el punto, está el tema de la veda propiamente tal, está el punto más filosófico que plantea Cristian respecto de qué sirve tener una ley cualquiera que no se cumple Sí. y lo que implica en términos de la vida social. Y está el otro tema que es la posibilidad, Cristian Valdivieso ha dicho en este programa desde hace harto rato que no es posible predecir, o que es muy difícil predecir el resultado de este domingo. Bueno, yo sí creo que es difícil porque primero es voto voluntario y siempre el voto voluntario uno tiene que intentar despejar quiénes son los que van a participar versus quiénes no van a participar y después de esa gente o esa submuestra de una encuesta que dice que va a participar, intentar proyectar el resultado. Pero además de voto voluntario, acá las primarias movilizan menos gente que lo que movilizaban las elecciones voluntarias, con voto voluntario cuando son elecciones nacionales, si se quiere, o finales, ¿ya? Entonces, Claro. cuando tú tienes una participación en una elección de izquierda, en este caso, que va a ser del torno al 10% del padrón, el 15%, un poco lo que mostraba Cristóbal Uneus el fin de semana, domingo, sí, de Don cómo ha sido la Fauci. historia. Ajá. ¿Cómo identificas efectivamente a ese pequeño porcentaje? Es algo muy complejo de estimar y por lo tanto los márgenes de error son muy grandes. Esa es la verdad, porque finalmente si tú, por decir cualquier cosa, tú haces una encuesta con 1000 casos, ¿ya? Y participa el 10% del padrón, que del 10% son 1,5 millones, no es poco. Claro. Son Harta 15 millones gente. del padrón, pero del 10%, de esos 1000 casos, ¿cuántos te quedan como potenciales electores? El 10%, o sea, te quedan 100 casos. Imagínate lo que es el margen de error de lo que tú estás mostrando ahí. Creo que incluso eso no supera un estándar técnico para publicar algo de ese estilo. ¿Te fijas? Tú tendrías que hacer O sea, una aunque no tuviera la veda, aunque no tuviera la lo veda, publicaría, incluso digamos. es un riesgo como innecesario, es más bien algo medio cualitativo que una cosa Ya. cuantitativa. Claro, que es Entonces, otra cosa. para tú tener una muestra razonable de potenciales electores, digamos que tienes la capacidad de identificarlos, debieras tener al menos una encuesta de 5.000 casos para poder llegar, no sé, a 500, que sea el 10%, si es que logra identificarlo para tener algo que te permita hablar técnicamente de un dato estadísticamente representativo.
Entonces, al final del día, perdón, con esto cierro. Finalmente, con encuestas pequeñitas y con muestras chicas, lo que tú tienes es un achunte, aunque sea fea la palabra. Claro, y eso. Pablo. No, que yo pensaba que esta primaria también ha sido especial. Al principio, cuando solamente el oficialismo iba a ser primaria, desde la derecha decían, oye, ¿cómo no vamos a tener primaria? Se van a llevar todo, van a tener como el Festival de Viña, decían, y acá no va a haber nada. La verdad es que no ha sido como el Festival de Viña. Después se dijo que iba a ser, que no había muchas emociones, que estaba haciendo fome. Se llenó de emociones, a lo mejor no las emociones que se buscaban, pero ha sido, digamos, una intensa. Digamos que aumentó la intensidad. Aumentó la intensidad. Aumentó la carta de Pablo Longueira el domingo en el Mercurio también ha sido muy comentada, ¿no? Diciendo, oye, dicen que están llamando por WhatsApp justamente a votar que el electorado de derecha vaya a votar por Janet Jara. Eso es una irresponsabilidad, decía Pablo Longueira, porque en el fondo lo que hay este domingo es una elección sobre la hegemonía de quién va a ser en la izquierda, si va a ser la socialdemocracia o va a ser la izquierda más radical. Eso también son emociones que van. Entonces la pregunta es si cree, Cristian, que estas emociones que han aparecido están moviendo la aguja en los días finales. Sí, si están moviéndola, yo creo que esto va a incentivar una mayor participación a la que hubiera habido hace un mes atrás, 15 días. O sea, está más movido esto. Creo que hay emociones, algunos más bien desde la esperanza en algunos casos, pero fundamentalmente desde el temor en otros. Y en el temor en algunos casos se está moviendo respecto de lo que podría significar la candidatura para algunos de Janet Jara, para otros de Carolina Toá, etcétera. Y esto no solamente en términos de lo que podría pasar si ellas ganaran, sino que también en términos de pasar o no a segunda vuelta en un electorado que no va a votar, sino que también respecto de qué podría pasar con otras candidaturas que podrían emerger. El fin de semana o el día lunes, creo, Rodrigo Mondaca el gobernador de Valparaíso Sí. decía o dejaba entrever que si ganaba Carolina Toá él se podría presentar y le salía una candidatura por la izquierda que afectaba la posibilidad de Carolina Toá de pasar a segunda vuelta. Pero ahora también en la democracia cristiana hemos visto estos días que aparecen amenazas de que si gana Janet Jara podrían presentarse amenazando la posición del mundo, o sea, de cierto grupo de centro o de centro izquierda de votar por Janet Jara. Entonces todo esto genera que mucha gente diga, bueno, ¿vale la pena votar? ¿Voto útil? ¿No vale la pena? ¿Quiero inhibir que cierto candidato salga o no? Y eso puede aumentar eventualmente la cantidad de votantes del fin de semana. Pero ya queda poco, así que El domingo esperemos. contamos cuánta gente votó y contamos por quién votaron. Así que vamos a verlo. Exacto. Por supuesto, este domingo con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría, hacemos Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy, esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca. Más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. ¿Aún no tienes tu cuenta Santander 100% digital? Ábrela desde costo cero descargando tu app Santander y disfruta de sus beneficios. Y todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Pausa y volvemos en Página 13.